Muy bien, pues bueno, vamos a tocar el tema de la modelación en cuanto a hidrología subterránea. En este caso, bueno, la relación con la agricultura creo que es evidente en el sentido de que en muchas regiones, en muchos distritos se usa el riego con agua subterránea como método de auxilio cuando tienen agua superficial. Pero además, bueno, hay zonas que dependen completamente del agua subterránea. Estamos hablando de Costa de Hermosillo, estamos hablando de diversos lugares, por ejemplo, en el Bajío sobre todo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a enfocar en esa dirección y sobre todo, pues vamos a enfocarnos en el subsuelo. Entiendo que pues, la mayoría de las personas en el auditorio a lo mejor no están muy familiarizados con esto, pero pues esencialmente pues, es flujo de agua en medios porosos similar a, 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 este, a lo que se ve en suelos, ¿no? Bien, la secuencia de la presentación. Lo voy a enfocar en el problema de subsidencia. Sin embargo, subsidencia es un efecto de la extracción de agua, el hundimiento del terreno. Pero también esto lo podríamos enfocar, por ejemplo, a diferentes aspectos del ciclo hidrológico, descarga a humedales, flujo base en ríos, manantiales, etcétera, ¿no? Entonces, la secuencia de la presentación es en este sentido. Voy a empezar un poco a poner esto en un contexto de sistemas de flujo, una panorámica del problema de subsidencia y, bueno, después pasaremos con algunas particularidades del problema. Muy bien, primeramente, sistemas de flujo de agua subterránea. Los sistemas de flujo son, pues esencialmente, podemos hacer el símil con un sistema de distribución de agua de riego. La fuente, que puede ser en la presa, pues es el agua de lluvias, es la recarga, y pues las trayectorias que sigue el agua en el subsuelo, pues las podemos pensar en los canales, etcétera. Y la descarga de agua subterránea, pues la podemos pensar ya cuando se aplica el agua en la parcela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de las diferencias, obviamente aquí no estamos hablando de el flujo de un fluido en una superficie libre, sino en un medio poroso. Y adicionalmente, una de las diferencias es que la mayoría de las veces no tenemos idea por dónde va el canal, por decirlo, por usar el símil con esto, ¿no? Es decir, las trayectorias de flujo en el subsuelo pues pueden ser bastante complejas y van a depender de factores como la estratigrafía, los parámetros hidrogeológicos del subsuelo. Adicionalmente, esta complejidad pues también afecta la manera en cómo se gestiona el agua, ¿no? En particular, pues estos sistemas de flujo pueden tener una extensión bastante importante. Aquí en el lado, déjenme poner el puntero como puntero láser. Del lado derecho, pueden observar una sección hidrogeológica que abarca más de casi 90 kilómetros de longitud a lo largo de la cuenca del río Amacuzac, desde la cuenca de México, y pues ilustra las trayectorias de flujo del agua a más de 1000 metros de profundidad o mayores en el área de recarga, ¿no? Y estos sistemas de flujo no necesariamente coinciden con la división administrativa para la gestión del agua subterránea que marca, por ejemplo, la CONAGUA, ¿no? Entonces, bueno, como decía, la presentación la voy a enfocar en la subsidencia como efecto ambiental. Sin embargo, esto lo podemos extrapolar a diferentes situaciones donde descarga el agua subterránea, en todo el ciclo hidrológico, ¿no? Muy bien, entonces, panorámica de la subsidencia. Bueno, todo el mundo que haya visitado la Ciudad de México, pues se ha encontrado con este tipo de situaciones donde hay deformaciones que no es que se hayan ajustado, se haya construido el edificio de esta manera ondulada, sino que el terreno se ha ido deformando, ¿no? Probablemente
no hayan prestado mucha atención cuando van al Ángel de la Independencia, pero las escaleras originales son limitadas, mientras que hay escaleras adicionales que se han añadido, pues, para esconder ese efecto, ¿no? En el Monumento a la Revolución, pues hay un poste, que no es un poste, en realidad es el ADM de un pozo, y pues ilustra la magnitud del hundimiento que ha sufrido la ciudad. Este es un mapa del sistema de aguas de la Ciudad de México y podemos observar que hay zonas que acumulan más de 13 metros de hundimiento desde 1860 a 2011, ¿no? Por supuesto, el hundimiento está relacionado con la extracción de agua. Aquí este es un gráfico de Lesser y Cortés del 88, y donde se muestra cómo la extracción de agua del subsuelo acelera esta situación, ¿no? Esencialmente estamos extrayendo agua de los acuíferos, pero la pérdida de presión se transmite a los acuitardos, a los sedimentos lacustres. Esto que ven aquí es precisamente el contorno del sistema de lagos antiguo que existían en el Valle de México, en la Cuenca de México, y que pues fue drenado en su momento, ¿no? Pero este no es un problema nada más de la Ciudad de México. Aquí vuelvo a poner la zona de la Ciudad de México. Este es un artículo del 2022, es bastante reciente, pero hicieron un análisis con sensores remotos, con INSAR, si no mal recuerdo, de diversas zonas del centro del país. Y podemos observar, por ejemplo, que existe hundimientos y deformaciones, pues aquí tomo dos zonas que están marcadas ahí, que son en Zacatecas y en el Bajío guanajuatense, ¿no? Entonces esto es, y por supuesto, en la Ciudad de México, pues la extracción de agua es para consumo de agua potable, mientras que en esta zona, en la mayor parte de las otras zonas del país, ese hundimiento está relacionado con la extracción para uso agrícola. Muy bien. Entonces, pues lo que se deforma, por supuesto, entonces son ciertas capas que son altamente compresibles en el subsuelo, de manera que entonces, pues necesitamos conocer la estratigrafía del subsuelo. Es decir, cómo es la distribución a profundidad de las diferentes capas que se tienen, ¿no? En esta dirección hicimos, Priscila Medina, estudiante de maestría, hizo una recopilación junto con Toño Espriu de pozos con cortes litológicos en la Ciudad de México. Estos cortes litológicos pues fueron procesados y se definieron 4 hidrofacies. Una hidrofasie pues agrupa diferentes litologías, pero que consideramos que tienen un comportamiento hidrogeológico similar en cuanto a facilidad para transmitir agua o para impedirlo, ¿no? Es decir, si son más permeables o menos permeables que... Entonces, ella procesó poco más de 100 registros litológicos, utilizó geostadística para tratar de modelar espacialmente esto, hizo su análisis espacial, y esto lo tratamos con geostadística indicador. Con estos datos podríamos haber interpolado usando crigeado indicador, pero no usamos crigeado indicador. En lugar de eso, decidimos usar un método Monte Carlo basado en una simulación secuencial indicador. Entonces ella generó 1000 realizaciones de posibles condicionadas en cada uno de estos registros litológicos, y generamos configuraciones tridimensionales de la distribución de estas capas, ¿no? Este modelo que ven en la esquina superior izquierda representa precisamente la distribución de las hidrofacies final, pero por supuesto esta distribución es el promedio de los 1000 resultados condicionados. En realidad podemos también calcular la incertidumbre de las figuras que ven en la esquina inferior derecha representan la probabilidad de que una hidrofacies ocurre en ese punto. Entonces, por ejemplo, para los sedimentos lacustres, en esta porción tenemos una probabilidad prácticamente de 1, mientras que
la probabilidad de que se presenten a profundidad va disminuyendo. Y esto también lo que pone de manifiesto es la incertidumbre que tenemos en la posición de la frontera entre una y otra unidad estratigráfica, ¿no? En este otro caso, por ejemplo, tenemos para la hidrofacies B, que tenemos alta certidumbre en ciertas porciones, pero en otras partes tenemos, pues, no tenemos certeza, donde pues hay entre un 60 y un 80% de probabilidad de que precisamente sea esa hidrofasie C. Lo que les mostré en este gráfico es la proporción global de hidrofasias con base en los registros litológicos, y aquí lo que se muestra pues es la hidrofasia simulada, los puntos rojos, y podemos observar que la reproducción global, al menos en cuanto a proporciones, pues fue bastante buena con el modelo 3D, ¿no? Entonces, esta distribución cuando menos nos permite estos modelos nos permiten tener una distribución de estas capas altamente, que pueden ser bastante compresibles. Suponemos que tanto la hidrofacies A como la hidrofacies B son más compresibles, mientras que la hidrofacies C y la D son menos compresibles. Sobre todo la C representa productos volcánicos, derrames de lava, que pues esos no son compresibles, pero que pueden ser altamente permeables porque presentan permeabilidad secundaria. Muy bien. Ahora, eso en cuanto a la distribución de hidrofacies. Ahora, pues el subsuelo no tiene propiedades constantes, y esto se puede observar. Este es un perfil de una perforación que está reportada en Marsal y Masari, donde se presenta el contenido gravimétrico de humedad, es decir, el peso de agua dividido entre el peso del sólido para un volumen fijo. Y lo que podemos observar entonces es que ese contenido gravimétrico de humedad va a estar correlacionado con la porosidad del subsuelo. En este caso, cuando hablamos de contenidos gravimétricos de humedad de mayor de 400%, estamos hablando de que el agua pesa, en un volumen fijo, el agua pesa 4 veces más que el suelo. Entonces son altas porosidades y estamos esperando entonces un suelo altamente deformable. Pero adicionalmente los cambios en porosidad pueden ser enormes a profundidad. Estamos hablando aquí de 40 metros y la variación es tremenda. Adicionalmente, aquí este gráfico muestra un trabajo que hizo Carlos Vargas en su tesis de licenciatura, dirigido por Adrián Ortega, y muestra la conductividad hidráulica obtenida en pruebas en piezómetros, en perforaciones, en los sedimentos lacustres, principalmente en la zona de Chalco, que estoy mostrando aquí, pero algunos otros en la zona de Texcoco y en la zona del centro de la ciudad. Y lo que pueden observar, el rango normal para una arcilla de estas características, pues es de 1 a la menos 11 o 1 a la menos 10 metros por segundo. Sin embargo, observen que el rango de variabilidad que obtuvieron en las mediciones de conductividad hidráulica, pues es mucho mayor. Son los triángulos que se muestran aquí. Por lo tanto, los parámetros son variables. No podemos representar, bueno, sí podemos, pero los resultados que podemos obtener no necesariamente corresponden a la realidad. Y cuando se hacen este tipo de modelos, sobre todo cuando hacemos modelos de subsidencia a gran escala, modelos de flujo de agua subterránea, pues a gran escala, las capas, los acuíferos lacustres, o no se modelan o se representan con propiedades constantes. Entonces aquí lo que decidimos investigar es qué tanto influye esta variabilidad a pequeña escala. Estamos hablando de escalas de centímetros. Esta variabilidad ocurre así porque estamos hablando de sedimentos lacustres y son sedimentos finamente estratificados y que se presentan, pues podemos decir, prácticamente en capas, ¿no? Y que pues alternan con capas de ceniza volcánica. Recordemos que el Valle de México pues es una zona volcánica, el cinturón volcánico transmexicano pues es de actividad relativamente reciente,
y produjo ese tipo de capas de ceniza que son intercalaciones de arenas entre esos depósitos arcillosos lacustres. Muy bien, entonces Berenice Zapata, estudiante en su doctorado, pues lo que hizo fue analizar el efecto de esa variabilidad en el hundimiento del terreno, en la deformación del terreno. Pues adoptamos el principio de consolidación unidimensional de Terzaghi, donde los cambios en la presión de poro o en la carga hidráulica pues se ven reflejados en cambios en el esfuerzo efectivo, siempre y cuando el esfuerzo total se mantenga constante. Y entonces resolvimos, o ella resolvió la ecuación de flujo con parámetros dependientes del esfuerzo. La conductividad hidráulica depende del esfuerzo, en este caso de la relación de vacíos o de la porosidad, y el almacenamiento específico y la porosidad también dependen del esfuerzo. Esa dependencia del esfuerzo está marcada aquí, y para los cambios en conductividad hidráulica utilizamos una ecuación empírica por acá de este estilo, ¿no? Entonces, para la variabilidad espacial, la variabilidad vertical, lo que usamos entonces es representar estos parámetros como funciones aleatorias correlacionadas espacialmente, y decidimos tomar la conductividad hidráulica, el índice de compresión, que nos dice qué tan deformables son los parámetros, un parámetro M, que es el parámetro empírico que relaciona los cambios para la conductividad hidráulica con el cambio en la porosidad, y la porosidad o la relación de vacíos en este caso. Entonces ella resolvió esto computacionalmente, generó también utilizando un método Monte Carlo muchas realizaciones. Aquí los resultados, cada línea gris es una realización que cumple con una distribución con una media y un variograma de ese método, perdón, de esa variable que definimos. Y lo que se muestra aquí, y la línea azul es el resultado de promediar todas las líneas grises. La línea roja, alternativamente, es suponer que los parámetros son deterministas, que efectivamente siguen siendo la ecuación sigue siendo no lineal y son parámetros dependientes del esfuerzo, pero son parámetros deterministas. Entonces, la diferencia puede ser importante, sobre todo para la conductividad hidráulica. Cuando hablamos ya del índice de compresión, relación de vacíos y M, el impacto ya no es tanto, pero el impacto de la conductividad hidráulica puede ser importante. Entonces, con esta situación, estamos hablando, por ejemplo, de que si usamos parámetros deterministas, el hundimiento total de un espesor de 15 metros de sedimentos puede llegar a ser de 1.18 metros. Es decir, de 15 metros se reduce a 13.2 metros más o menos. Mientras que, considerando la variabilidad espacial del subsuelo, el hundimiento es mucho mayor el resultado. Es decir, usando parámetros deterministas podemos subestimar el hundimiento total que puede ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, pero obtener parámetros a una resolución de una escala de centímetros, pues es realmente difícil, ¿no? Hacer mediciones puede ser bastante más problemático. Por lo tanto, lo que decidimos fue acoplar ese modelo de flujo no lineal con un esquema de asimilación de datos basado en filtro de Kalman ensamblado. Entonces, y esto está relacionado con, desde los años 60 se tienen mediciones de presión de poro en multipiezómetros construidos aquí en la Ciudad de México. Entonces, existe medición de presión de poro a diferentes profundidades, lo que en un momento dado podemos usar para calibrar un modelo de este estilo. Entonces, hacia allá estamos mirando, ¿no? Pero bueno, en este caso es un ejemplo sintético, artificial, pero con datos, con parámetros más o menos representativos de lo que ocurre en la Ciudad de México. Y lo que hicimos fue generar una realización de referencia. La realización de referencia está ilustrada aquí en la línea azul. Digamos, esa es nuestra realidad, la verdad, la realidad que existe.
Y la línea roja representa nuestro mejor estimado una vez que ya tenemos datos, ¿no? La línea negra representa la solución de nuestro modelo determinista, y la línea roja, la línea roja representa ya el modelo corregido una vez que el esquema de asimilación de datos con filtro de Kalman va incluyendo más información. Entonces, el primer paso de asimilación, es decir, suponemos que operamos durante 5 años sin saber nada del sistema, más que haber estimado una cierta distribución inicial de parámetros, y a los 5 años tenemos una medición disponible de carga hidráulica o de presión de poro a diferentes profundidades. De hecho, tenemos 6 mediciones, y entonces el filtro de Kalman ajusta la línea roja a una diferente distribución. ¿Listo? Después del segundo paso de asimilación, la línea negra es la que tenemos antes de corregir los datos o de asimilar datos con el filtro de Kalman. Y una vez que incluimos el paso de asimilación, la línea roja ahora cambia bastante y se ajusta bastante mejor a la distribución de los parámetros. Esto es después de 3 pasos de asimilación, y bueno, esto es después de 10 pasos de asimilación. Por supuesto, el método no es perfecto, es decir, no podemos representar o reproducir toda la variabilidad espacial que existe en el perfil, pero sí se reproducen o se capturan variaciones importantes. Y observen aquí que esto es el logaritmo natural de la conductividad hidráulica, es decir, está en una escala logarítmica la variación de este parámetro, ¿no? Entonces, bueno, también se puede en un momento dado obtener una calibración interesante en este sentido. Algo que que olvidé resaltar aquí es, observen el eje horizontal. Estamos hablando de que las escalas de tiempo involucradas en este fenómeno son enormes. Estamos hablando de tiempos de simulación de 300 años, ¿sí? Pensemos, pues, por ejemplo, hace un momento el doctor Ontiveros nos mostró, y bueno, cuando estamos hablando de cultivos, pues esto ocurre en una temporada de cultivo, dependiendo del ciclo, pueden ser, no sé, 2 meses, 6 meses, depende, y todo esto pasa rápidamente, son escalas de tiempo muy, muy rápidas y son decisiones que se tienen que tomar de esa manera. En este caso es un fenómeno que ocurre de manera lenta, pero inexorable, y que estamos hablando de escalas de tiempo de respuesta muy, muy, muy grandes, ¿no? Y en ese sentido, pues, estamos en el punto donde, ¿qué hacemos con este problema, ¿no? O cómo podemos incidir en este problema, ¿no? Entonces, aquí tenemos el punto de que, pues, el sistema hidrogeológico va a tener diversas escalas de tiempo de respuesta. Si volvemos a la representación del sistema de flujo, ciertas trayectorias de flujo tendrán tiempos escalas de tiempo características de días hasta años. Y estamos hablando de con poco tiempo de recorrido, y esto depende de las propiedades hidrogeológicas del subsuelo, ¿no? Pero tendremos otras trayectorias donde los tiempos característicos sean de siglos o milenios. Este es un gráfico, por ejemplo, que desarrollan ciertos autores con base en representaciones simplificadas de un sistema hidrogeológico y geometrías simples, etcétera, etcétera, pero que ilustra que dependiendo de la difusividad hidráulica, que es la conductividad hidráulica dividida entre el almacenamiento específico es una combinación de porosidad y compresibilidad, tanto del medio poroso como del fluido. Entonces, dependiendo de la difusividad hidráulica, pues las escalas de tiempo de respuesta y de la magnitud del sistema hidrogeológico, es decir, de las escalas espaciales, los tiempos de respuesta o los tiempos característicos pueden ser enormes. Podemos hablar de 10.000 años, 100.000 años, etcétera, ¿no? Entonces, las escalas de tiempo son muy grandes, y las decisiones que tomamos en este momento nos pueden acompañar durante mucho tiempo. Entonces, eso es lo que estamos investigando ahora con Juan
Juan José Díaz Nigenda, que me parece que entró hace un rato a la sesión en su tesis doctoral. Él está pronto para defender. Y pues estamos metiendo esto en un modelo hidrogeológico simplificado, un modelo multiacuífero, pero en este caso simplificado, un acuífero y un acuitardo, el acuitardo de unos 40 metros. Y pues estamos analizando qué pasa cuando metemos bombeo y sobre todo cuando deseamos lidiar, cuando deseamos enfrentar el problema de la sobreexplotación de los recursos hídricos del agua subterránea, pues obviamente buscamos maneras para recarga artificial, quizás controlar bombeo, etcétera. Recuerdo que cuando recién estaba terminando la carrera en irrigación, fui a un congreso de uso eficiente del agua en el riego, en la laguna, y la mayoría de los ponentes hablaban de cómo el uso eficiente del agua podía reducir la sobreexplotación del acuífero. Cuando pues ya después de prácticamente 3 décadas después, vemos que eso no ha sido así, porque pues para que eso suceda se tiene que controlar la frontera agrícola, porque agua que se ahorra es agua que se usa para regar más superficie, ¿no? Pero bueno, eso es otro punto. Entonces, estamos hablando aquí de un sistema, pues, sintético, un ejemplo sintético donde tenemos 2 fronteras de no flujo y 2 fronteras de carga constante. Tenemos 3 pozos de bombeo y algunos puntos de control, donde esta es una representación en planta del sistema. Podemos pensar que es del acuífero y encima de esto hay otra capa que es el acuitardo de 40 metros, ¿no? Las barras representan el bombeo que se le va combinado o el bombeo acumulado que se mete en los pozos, y la línea punteada representa el abatimiento no recuerdo en qué punto del acuífero, pero como pueden observar, el abatimiento en el acuífero, a medida que se va incrementando el bombeo, el abatimiento se va haciendo más grande hasta que llega un momento en que se estabiliza. Esta estabilización es artificial porque estamos incluyendo 2 fronteras de carga constante. Entonces, finalmente, lo que está extrayendo el pozo lo está proporcionando la frontera de carga constante. Entonces, aquí no es tanto que el bombeo se haya estabilizado, en realidad no, porque si las fronteras fueran mucho más grandes, seguiríamos teniendo abatimiento en el acuífero. Entonces, podemos hablar que por efecto de estas 2 fronteras de carga constante, pues el abatimiento se empieza a estabilizar alrededor de los 8 años, ¿no? Podemos también expresar todo esto en términos de un tiempo adimensional que depende de la difusividad hidráulica del sistema, del acuífero, pues puede ser la difusividad hidráulica del acuitardo o del acuífero, y de alguna longitud característica. En este caso puede ser, por ejemplo, la distancia del pozo de bombeo a la frontera de carga constante más cercana, o puede ser el espesor del acuitardo, depende de cuál estemos analizando. Y en el caso del acuitardo, entonces, para una situación similar, entonces Juan empezó a investigar, bueno, ¿qué pasa si empezamos a reducir el bombeo y cuándo empezamos a reducirlo? Él probó diferentes opciones donde si el bombeo se reduce a los 25 años, a los 10 años, a los 8 años o a los 6 años. Y entonces, si recordamos anteriormente, el bombeo se estabilizaba, el abatimiento se estabilizaba aproximadamente a los 8 años, y sin embargo podemos observar que el efecto del hundimiento en el acuitardo se mantiene, pues en el primer caso hasta los 25 años, en los siguientes casos sigue habiendo hundimientos hasta cerca de 50 años, poquito menos al menos después de 40 años, ¿no? Entonces, los horizontes de manejo son diferentes y las decisiones que se tienen que tomar, pues tienen que considerar este tipo de efecto retardado que ocurre en la respuesta del acuitardo, ¿no? Y en ese sentido, pues tendremos que, la idea es avanzar hacia proponer diferentes escalas de tiempo basadas en el conocimiento del sistema hidrogeológico y que puedan
definirnos cuándo intervenir para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Y esto podemos extrapolarlo o podemos hacer análisis similares para otro tipo de problemas como son reducción de flujo base en ríos, afectación en humedales, manglares, descarga al agua de mar, etcétera, al océano, etcétera, ¿no? Bien, entonces, para cerrar, entonces, pues la simulación matemática y computacional en hidrogeología subterránea, pues nos proporciona herramientas para reproducir las variables seleccionadas del sistema hidrológico. Estos modelos pues deben de considerar la geometría del dominio, tanto forma y dimensiones y límites, como la estratigrafía del medio, es decir, si tenemos diferentes capas dentro del sistema. Debe considerar, pues, por supuesto, los parámetros hidrogeológicos y su incertidumbre asociada. Por supuesto, necesitamos la ecuación o ecuaciones que describen los procesos físicos seleccionados. Puede ser flujo de calor, puede ser balance de masa, balance para agua o solutos, puede ser entropía también, podemos involucrar entropía. Debe considerar condiciones iniciales y de frontera, así como los esfuerzos y escenarios a simular. Y dentro de este esquema debemos tener claro que existen diferentes escalas temporales relevantes que tienen que ser consideradas al analizar estos procesos físicos. Y con esto, bueno, agradecimiento a los diferentes colaboradores en estas investigaciones.